Hay secretos que la gente guarda por miedo. Hay secretos que guarda por vergüenza. Y hay secretos que guarda porque sabe que si los dice en voz alta, el mundo que conoce va a dejar de existir. Este es uno de esos secretos. Su nombre era Consuelo Ríos Montoya. Actriz. 71 años. Nacida en Guadalajara, muerta en la Ciudad de México un martes de febrero de 2019, en una cama de hospital con olor a desinfectante y flores marchitas. Y en sus últimas horas de vida, Consuelo habló. Habló durante 5 horas seguidas con su enfermera de confianza, una mujer llamada Dolores que llevaba 3 años cuidándola y que nunca imaginó que esa noche iba a escuchar lo que escuchó. Dolores grabó todo. No por malicia. No por dinero. Lo grabó porque Consuelo se lo pidió. Le dijo, grábame, Dolores, porque yo ya no voy a poder repetirlo y alguien tiene que saber la verdad. Alguien tiene que saber lo que Ernesto Alonso nos hacía. Y Dolores obedeció. Sacó su teléfono, lo puso sobre la mesita de noche entre los vasos de agua y los frascos de pastillas, y grabó. Y lo que quedó en esa grabación es lo que voy a contarte hoy. Palabra por palabra. Sin omitir nada. Porque Consuelo no omitió nada. Pero antes de entrar a lo que Consuelo dijo esa noche, necesitas entender quién era Ernesto Alonso. Porque si no entiendes quién era Ernesto Alonso, no vas a entender por qué lo que hizo fue posible. No vas a entender por qué nadie lo detuvo. No vas a entender por qué tantas mujeres callaron durante décadas. Ernesto Alonso Martínez nació el 18 de febrero de 1917 en la Ciudad de México. Era hijo de una familia de clase media, culta, con aspiraciones artísticas. Desde joven tuvo presencia. Esa presencia que no se aprende, que se trae desde adentro. Alta, delgada, con una voz profunda y una mirada que atravesaba. Y entró al cine mexicano en los años 40, en plena época de oro, cuando México producía películas que competían con Hollywood, cuando los estudios Churubusco eran el corazón del cine latinoamericano. Ernesto actuó. Dirigió. Produjo. Fue galán, fue villano, fue director y fue productor al mismo tiempo. Y con cada papel, con cada crédito, con cada éxito, fue acumulando algo que en el mundo del espectáculo vale más que el talento. Fue acumulando poder. Para los años 60, Ernesto Alonso ya no era solo un artista. Era una institución. Era el hombre que decidía quién entraba a Televisa y quién no. Era el hombre que firmaba los contratos, que elegía los elencos, que determinaba qué actriz merecía el papel protagónico y cuál se quedaba en los créditos finales. Era, en pocas palabras, el hombre del que dependía el sueño de cualquier mujer joven que quisiera ser actriz en México. Y Consuelo Ríos llegó a él en 1971, con 19 años, una maleta de cartón y un sueño que todavía no sabía que tenía precio. Consuelo Ríos Montoya llegó a la Ciudad de México en enero de 1971 en un autobús de segunda clase que salió de Guadalajara a las 11 de la noche y llegó a la terminal de autobuses del norte a las 6 de la mañana. Traía puesto su mejor vestido, uno azul de algodón que su madre le había cosido especialmente para el viaje. Traía la maleta de cartón atada con un mecate. Traía 300 pesos que su padre le dio con la mano temblando. Y traía algo más. Traía una carta de recomendación firmada por el director de teatro de su preparatoria, un hombre llamado Profesor Gutiérrez que había visto actuar a Consuelo en 3 obras escolares y que le había dicho: «Tú tienes algo especial, Consuelo, algo que no se puede enseñar». Consuelo tenía 19 años y creía en esa carta como si fuera un documento sagrado. La guardaba doblada en 4 dentro de su bolsa, junto a una estampita de la Virgen de Zapopan y una fotografía de sus padres. Y cada vez que el autobús pasaba por un pueblo oscuro y ella miraba por la ventana sin ver nada, sacaba la carta y la releía. Para recordar por qué iba. Para no bajarse en la siguiente parada y regresar. La Ciudad de México en 1971 era otra ciudad. Era más pequeña que hoy, pero se sentía más grande. Más densa. Más ruidosa. Más cruel con los que llegaban sin conocer a nadie. Consuelo salió de la terminal con su maleta y se quedó parada en la acera sin saber hacia dónde caminar. Los coches pasaban rápido. La gente pasaba rápido. Nadie la miraba. Y Consuelo sintió por primera vez algo que iba a sentir muchas veces durante los años siguientes. Sintió que era invisible. Encontró un cuarto de azotea en la colonia Guerrero. 80 pesos al mes.
sin ventana, sin calefacción, con un baño compartido en el pasillo que usaban otras 4 personas. El colchón olía a humedad. La pared tenía una mancha oscura en la esquina que Consuelo decidió no investigar. Pero era suyo. Era su espacio en esta ciudad enorme y hostil y Consuelo lo limpió de arriba a abajo el primer día, puso la foto de sus padres sobre el buró de madera y la estampita de la Virgen en la pared y dijo en voz alta: aquí empieza todo. Durante los primeros 3 meses, Consuelo tocó puertas. Tocó puertas en teatros de la Colonia Centro. En carpas de Tepito. En agencias de modelos que le pedían fotos que ella no tenía dinero para pagarse. Le dijeron que era bonita pero que necesitaba experiencia. Le dijeron que tenía acento tapatío muy marcado. Le dijeron que volviera cuando tuviera un portafolio. Y Consuelo regresaba a su cuarto de azotea cada noche con los pies cansados y el corazón apretado pero sin rendirse porque rendirse significaba regresar a Guadalajara y darle la razón a todos los que le dijeron que estaba loca. Fue en abril de 1971 cuando escuchó el nombre de Ernesto Alonso por primera vez. Lo escuchó en boca de una chica llamada Rebeca, una actriz de 22 años que vivía en el mismo edificio y que había conseguido un papel pequeño en una telenovela. Rebeca le dijo: si quieres entrar a Televisa hay un solo camino y ese camino pasa por Ernesto Alonso. Él es el que decide todo. Si él te quiere, eres estrella. Si no te quiere, no existes. Consuelo le preguntó a Rebeca cómo llegar a Ernesto Alonso. Y Rebeca se rió. No de forma cruel, sino de esa forma que tiene la gente cuando escucha una pregunta cuya respuesta es obvia para todos menos para quien pregunta. Le dijo: no se llega a Ernesto Alonso, Consuelo. Ernesto Alonso llega a ti. Y si no llega, puedes esperar sentada toda la vida. Pero Consuelo no era de las que esperaban sentadas. Consuelo era de las que buscaban. Y buscó. Averiguó que Ernesto Alonso producía una nueva telenovela que comenzaría a grabarse en septiembre de ese año. Se llamaba El precio de la gloria. Una historia de ambición, de secretos familiares, de mujeres que sacrificaban todo por subir. Y necesitaban extras, necesitaban actrices secundarias, necesitaban caras nuevas. Había un casting abierto en los estudios de Televisa en San Ángel el jueves 15 de julio de 1971. Consuelo llegó a las 5 de la mañana. El casting era a las 9. Pero ya había 40 mujeres formadas antes que ella. Todas jóvenes. Todas bonitas. Todas con la misma maleta invisible de sueños y necesidades. Consuelo se formó detrás de la última y esperó. 4 horas parada en la acera frente a los estudios, viendo llegar los coches de los técnicos, de los productores, de los actores establecidos que entraban sin formarse. Que cruzaban la puerta con ese paso seguro que da la pertenencia. Cuando finalmente entró, cuando finalmente se paró frente a la mesa donde 2 asistentes de producción la miraron con esa mirada rápida y clínica con la que se evalúa a la gente en segundos. Consuelo hizo lo que siempre hacía cuando tenía miedo. Hizo lo único que sabía hacer bien. Actuó. No esperó a que le dijeran qué hacer. Tomó un fragmento de diálogo que había memorizado de una obra de teatro que había visto 2 veces en Guadalajara y lo interpretó. Con voz, con cuerpo, con los ojos. Y los 2 asistentes dejaron de escribir en sus papeles y la miraron. Y uno de ellos, un hombre joven con lentes, le dijo: espera afuera. Consuelo esperó 2 horas más. Y cuando volvieron a llamarla, no la llevaron de regreso a la sala del casting. La llevaron por un pasillo largo con fotografías enmarcadas de telenovelas en las paredes, nombres que Consuelo reconocía de la televisión, caras que había visto desde niña en el televisor de la sala de su casa en Guadalajara. La llevaron hasta una puerta de madera oscura al fondo del pasillo. Una puerta sin letrero. Y el asistente de lentes tocó 2 veces y esperó y desde adentro una voz dijo: adelante. Y Consuelo entró. La oficina era enorme. Con libreros hasta el techo llenos de guiones encuadernados. Con un escritorio de caoba que parecía más grande que el cuarto de azotea donde ella dormía. Con fotografías en las paredes firmadas por actores, cantantes, directores de todo el mundo. Y detrás del escritorio, de pie, mirando por el ventanal hacia los estudios, estaba Ernesto Alonso. Se volteó cuando Consuelo entró. Y la miró. Y Consuelo sintió ese momento como una corriente eléctrica. Porque Ernesto Alonso en persona era diferente a como se veía en televisión. Era más alto. Más delgado.
con una elegancia que no parecía estudiada sino natural, como si hubiera nacido en esa oficina, como si ese espacio le perteneciera desde siempre. Y le dijo con esa voz grave y pausada, cierra la puerta y siéntate. Y Consuelo obedeció. Ernesto Alonso la miró durante varios segundos sin decir nada. Consuelo recordaría ese silencio el resto de su vida. No era un silencio incómodo. Era un silencio calculado. El silencio de un hombre que sabe exactamente el efecto que produce y lo usa. Finalmente Ernesto dijo, me dijeron que actuaste sin que te lo pidieran. Consuelo asintió. Y él preguntó, ¿por qué? Y Consuelo, sin pensarlo, respondió, porque si esperaba a que me lo pidieran ya me habían olvidado. Ernesto sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Y dijo, eso me gusta. Me gustan las mujeres que no esperan. Y Consuelo no supo en ese momento si eso era un cumplido profesional o algo más. No supo leerlo. Tenía 19 años y nunca había estado en una habitación con un hombre de ese nivel de poder. No tenía el vocabulario para descifrar lo que estaba pasando. Solo sabía que ese hombre podía cambiarle la vida y que tenía que decir lo correcto. Ernesto le preguntó de dónde era. Le preguntó cuánto tiempo llevaba en la ciudad. Le preguntó si había actuado antes, en qué, dónde. Y Consuelo le contó todo. El teatro de la preparatoria, las obras escolares, el profesor Gutiérrez y su carta de recomendación. Y cuando Consuelo mencionó la carta, Ernesto levantó una mano y dijo, no necesito cartas. Las cartas me dicen lo que otros piensan. Yo prefiero ver por mí mismo. Y ya vi. ¿Tienes algo? No sé todavía qué es exactamente, pero hay algo. Y esas palabras tan simples, tan vagas, tan cuidadosamente diseñadas para crear dependencia sin prometer nada concreto, esas palabras se instalaron en el pecho de Consuelo como una semilla. Porque llevaba meses escuchando no. Meses escuchando vuelve cuando tengas experiencia. Meses siendo invisible. Y ahora el hombre más poderoso del mundo artístico mexicano le estaba diciendo que tenía algo. Que él lo veía. Y eso era suficiente para que Consuelo hiciera lo que fuera. Ernesto le ofreció un papel pequeño en El precio de la gloria. 3 escenas. 4 líneas de diálogo en total. 200 pesos por semana de grabación. Y le dijo, si te va bien en estas 3 escenas, hablamos de algo más grande para la siguiente producción. Consuelo quería gritar. Quería llorar. Quería llamarle a su madre en ese momento y decirle, mamá, lo logré. Pero se contuvo. Asintió con calma, como si hubiera esperado ese momento toda su vida sin duda alguna. Y Ernesto la miró con esa sonrisa pequeña y dijo, bien. Nos vemos el lunes en el estudio 3. Consuelo salió de esa oficina caminando despacio por el pasillo largo de las fotografías enmarcadas. Esperó a llegar a la acera. Esperó a que las puertas de Televisa quedaran atrás. Y entonces sí lloró. Lloró de felicidad, de alivio, de agotamiento acumulado. Llamó a su madre desde un teléfono público y le dijo entre sollozos, mamá, entré. Y su madre lloró también desde Guadalajara. Esa noche, en su cuarto de azotea, Consuelo no pudo dormir. Repasó cada palabra de la conversación con Ernesto. Cada gesto. Cada silencio. Y en ese repaso nocturno, en esa revisión detallada y emocionada, Consuelo no vio ninguna señal de alarma. No vio nada que la inquietara. Solo vio una puerta abierta. Solo vio el comienzo de todo lo que había soñado. Y eso era exactamente lo que Ernesto Alonso quería que viera. Las primeras semanas en el set de El precio de la gloria fueron para Consuelo como aprender a respirar de una forma diferente. Todo era nuevo. Los cables en el piso. Las luces que calentaban hasta marear. El lenguaje técnico que los técnicos se gritaban entre sí. El silencio absoluto que caía sobre el estudio cuando el director decía acción y que se rompía de golpe con el claquetazo. Consuelo absorbía todo. Observaba a las actrices titulares, cómo se movían frente a la cámara, cómo ajustaban su voz para el micrófono, cómo encontraban su marca en el piso sin mirar hacia abajo. Sus 3 escenas las grabó en 2 días. El director le dijo pocas cosas, muévete aquí, habla más despacio, mira a la cámara 2. Y Consuelo obedeció con precisión quirúrgica porque sabía que no tenía margen de error. Cada toma tenía que ser buena porque no había segunda oportunidad. Y cuando terminaron sus escenas, el director asintió sin decir mucho,
que era la forma en que los directores de Televisa decían estuvo bien. Pero lo que Consuelo no supo hasta después fue que Ernesto Alonso la había visto grabar desde la cabina de producción. Que había estado ahí, detrás del vidrio, mirándola sin que ella lo supiera. Y que cuando terminó la grabación, Ernesto le dijo al director en voz baja, ponla en más escenas. Y el director asintió sin preguntar por qué, porque nadie le preguntaba por qué a Ernesto Alonso. Así fue como Consuelo pasó de 3 escenas a 12. Así fue como su personaje, que originalmente era una sirvienta sin nombre, se convirtió en un personaje con nombre, con historia, con líneas de diálogo reales. Y las otras actrices lo notaron. Algunas la miraban con curiosidad. Otras con envidia apenas disimulada. Y una de ellas, una actriz de 30 años llamada Fernanda que llevaba 5 años en Televisa, se acercó a Consuelo en el camerino un viernes por la tarde y le dijo en voz muy baja, Ernesto te está viendo. Ten cuidado. Consuelo le preguntó qué quería decir. Y Fernanda la miró un momento, como evaluando cuánto decir, y luego dijo, nada, olvídalo. Y se fue. Y Consuelo se quedó con esa frase flotando en la cabeza durante días. Ten cuidado. Pero no supo qué hacer con ella. Era demasiado vaga. Demasiado ambigua. Y además, Consuelo estaba feliz. Estaba cumpliendo su sueño. De que tenía que cuidarse. La invitación llegó 3 semanas después. Un sobre blanco en su casillero del estudio. Adentro, una tarjeta escrita a mano con letra perfecta y pequeña. Estimada Consuelo, me gustaría hablar contigo sobre tu futuro en Televisa. Cena el jueves a las 9 de la noche. Restaurante Bellinghausen, Londres 95, Zona Rosa. Te espero. Ernesto Alonso. Consuelo leyó la tarjeta 4 veces. La 5ª vez la leyó en voz alta para Rebeca, su vecina de azotea. Y Rebeca abrió los ojos y dijo, vas a ir, ¿verdad? Y Consuelo dijo, claro que voy. Es una oportunidad profesional. Y Rebeca no dijo nada más. Solo asintió con esa expresión que Consuelo no supo leer entonces pero que años después reconocería perfectamente. Era la expresión de alguien que sabe lo que va a pasar y no encuentra las palabras para evitarlo. El jueves, Consuelo se puso el único vestido elegante que tenía. Negro, con mangas largas, prestado de Rebeca porque el de ella quedaba demasiado largo. Se peinó frente al espejo roto de su cuarto durante 20 minutos. Y salió a la calle a tomar el metro hacia la Zona Rosa sintiéndose, por primera vez desde que llegó a la ciudad, como alguien que pertenecía a algo. El restaurante Bellinghausen era todo lo que Consuelo nunca había pisado. Manteles blancos almidonados. Meseros de traje. Copas de cristal que tintineaban al menor contacto. Un murmullo de conversaciones discretas en el que nadie levantaba la voz porque en ese lugar no se necesitaba levantar la voz para que te escucharan. Consuelo entró y le dijo su nombre a un mesero que la llevó a una mesa en el fondo, apartada, con una vela encendida y una botella de vino ya descorchada. Y ahí estaba Ernesto. Se puso de pie cuando la vio llegar. Ese gesto de pararse cuando una mujer se acerca a la mesa. Consuelo nunca lo había experimentado. En Guadalajara los hombres no hacían eso. Y ese gesto tan simple, tan estudiado, le pareció en ese momento la cosa más elegante que había visto en su vida. Ernesto le tomó la mano brevemente y le dijo, qué bien que pudiste venir. Y la ayudó a sentarse. Durante la primera hora de esa cena, Ernesto habló de trabajo. Habló de la telenovela, del desempeño de Consuelo, de lo que había notado en sus escenas. Le dijo que tenía una naturalidad frente a la cámara que era difícil de enseñar. Le dijo que la mayoría de las actrices jóvenes sobreactuaban por nervios y que ella en cambio se contenía, y que esa contención era lo que hacía que la cámara la amara. Y Consuelo escuchaba y asentía y tomaba pequeños sorbos de vino que le calentaban el pecho y pensaba, esto es exactamente lo que quería. Alguien que me vea. Alguien que entienda lo que puedo hacer. Luego Ernesto le preguntó por su vida. No por su carrera. Por su vida. Por su familia en Guadalajara. Por su infancia. Por sus miedos. Y Consuelo habló. Habló más de lo que había hablado con nadie desde que llegó a la ciudad. Le contó sobre su padre que trabajaba en una ferretería. Su madre que cosía vestidos para las vecinas. Sus 2 hermanos menores. La casa pequeña con el patio de barro. Las tardes viendo telenovelas en el televisor de la sala y soñando con estar adentro de esa pantalla algún día.
Y Ernesto la escuchaba con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas y los ojos fijos en ella. Sin distraerse. Sin mirar a otro lado. Con esa atención total que es una de las formas más poderosas de seducción porque le dice a quien habla eres la única persona importante en esta habitación. Y Consuelo, que llevaba meses siendo invisible, que llevaba meses hablando con gente que la miraba mientras buscaba algo más interesante detrás de ella, Consuelo sintió esa atención como agua en el desierto. Al final de la cena, cuando los platos ya habían sido retirados y quedaba solo el vino y la vela que se había consumido a la mitad, Ernesto dijo: quiero producir una telenovela el año que viene y quiero que tú seas la protagonista. Y Consuelo sintió que el suelo se movía. Que las paredes del restaurante se expandían. Que el aire cambiaba de temperatura. Protagonista. Dijo la palabra en su cabeza 3 veces para asegurarse de que era real. Y Ernesto agregó: pero antes necesito conocerte mejor. Necesito saber que eres la persona adecuada. Que podemos trabajar juntos de forma cercana. Muy cercana. Y esas últimas 2 palabras, muy cercana, Consuelo las escuchó pero no las procesó en su sentido real. Las procesó como términos profesionales. Como compromiso. Como dedicación. Y dijo: claro, lo que sea necesario. Y Ernesto sonrió esa sonrisa pequeña que Consuelo ya conocía y dijo: bien. Entonces nos vemos la próxima semana. Las cenas se volvieron semanales. Todos los jueves. Siempre en el Bellinghausen o en el restaurante Champs-Élysées de la calle Amberes, otro lugar de manteles blancos y discreción pagada. Y siempre la misma dinámica. Ernesto hablaba de trabajo los primeros 40 minutos. Luego preguntaba por la vida de Consuelo. Luego la escuchaba con esa atención absoluta. Y al final de la noche decía algo que Consuelo se llevaba a su cuarto de azotea y pensaba durante días. En la segunda cena le dijo: tienes una sensibilidad que la mayoría de las actrices pierde cuando entra a la televisión porque la televisión endurece. Y yo quiero proteger esa sensibilidad tuya. En la tercera cena le dijo: ¿confías en mí? No como pregunta sino como afirmación. Y Consuelo dijo sí porque era verdad. Confiaba en él. Y Ernesto asintió como si esa respuesta fuera exactamente la que había estado esperando. En la cuarta cena, Ernesto llegó diferente. Más cercano. Se sentó no frente a ella sino a su lado. Pidió una botella entera en lugar de la media botella de siempre. Y en un momento de la conversación, mientras Consuelo hablaba de algo, Ernesto puso su mano sobre la de ella sobre la mesa. Y la dejó ahí. Sin decir nada. Sin hacer nada más. Solo su mano sobre la de Consuelo. Y Consuelo sintió algo confuso. Algo que no supo nombrar. No era incomodidad exactamente. Tampoco era bienestar. Era algo en el medio. Algo que le decía que este momento significaba algo importante pero que no terminaba de descifrar qué. Y Ernesto la miró y dijo en voz baja: me importas, Consuelo. No solo como actriz. Y Consuelo no respondió. No supo qué responder. Y Ernesto no esperó respuesta. Retiró la mano, llamó al mesero y pidió el postre como si nada hubiera pasado. Consuelo llegó a su cuarto esa noche y se sentó en el colchón y estuvo un rato mirando la foto de sus padres en el buró. Y pensó. Pensó en lo que Ernesto había dicho. Me importas. No solo como actriz. Y pensó en Fernanda en el camerino diciéndole ten cuidado. Y pensó en Rebeca callándose cuando debería haber hablado. Y algo se movió en Consuelo esa noche. Algo pequeño, algo que todavía no tenía nombre pero que era el comienzo de una comprensión que iba a tardar años en completarse. Pero al mismo tiempo estaba la promesa. La protagonista. La telenovela del año siguiente. Todo lo que había dejado Guadalajara para conseguir. Y Ernesto era la única persona en el mundo que podía dárselo. Y Consuelo tenía 20 años y estaba sola en una ciudad enorme y había invertido meses y energía y esperanza en ese camino. Y no había otro camino visible. Entonces la quinta cena llegó y Consuelo fue. Y la sexta. Y la séptima. Y en la octava cena, Ernesto le dijo que quería mostrarle los bocetos de la telenovela nueva, los diseños de producción, los primeros guiones. Le dijo que los tenía en su casa, en su estudio particular. Y le preguntó si podía ir ahora, después de la cena, a verlos. Y Consuelo dijo que sí. Y subió al coche de Ernesto.
Y mientras el coche avanzaba por las calles de la ciudad de noche, Consuelo miraba por la ventana las luces de los edificios y pensaba: esto es real. Esto está pasando. Y no sentía miedo. O si lo sentía, lo llamaba de otra forma. Lo llamaba emoción. La casa de Ernesto Alonso estaba en Lomas de Chapultepec. Una casa de 2 pisos con jardín, con un portón de hierro negro, con perro guardián que no ladró cuando entraron porque reconocía el coche. Consuelo entró y pensó que era la casa más hermosa que había visto en su vida. Alfombras persas. Cuadros de pintores mexicanos que Consuelo no reconocía pero que se veían importantes. Una sala con chimenea encendida aunque la noche no era tan fría. Y el estudio al fondo, con libreros hasta el techo llenos de guiones encuadernados exactamente como la oficina de Televisa pero más íntimo. Más personal. Ernesto sirvió 2 copas de brandy sin preguntar si Consuelo quería. Le dio una y se sentó junto a ella en el sofá de cuero frente a los libreros y desplegó sobre la mesa de centro varios papeles. Bocetos de escenografía. Páginas de guión mecanografiadas. Fotografías de locaciones. Y empezó a explicar. La historia era sobre una mujer joven que llegaba de provincia a la ciudad con un sueño. Consuelo escuchó eso y algo se apretó dentro de ella porque era su historia. Era exactamente su historia. Y no supo si eso era una coincidencia o algo más. Ernesto habló durante 20 minutos sobre la telenovela. Y mientras hablaba se iba acercando. Sin gestos bruscos. Sin nada que Consuelo pudiera señalar en ese momento como una acción concreta. Solo esa acumulación de centímetros que Ernesto manejaba como un instrumento. Hasta que sus hombros se tocaban. Y luego Ernesto cerró los papeles y los dejó sobre la mesa y se quedó callado un momento mirando la chimenea. Y luego se volteó hacia Consuelo y le dijo: eres exactamente lo que necesito para este papel. No solo tu talento. Tú. Y la besó. Y Consuelo no lo detuvo. Y esa noche Consuelo no regresó a su cuarto de azotea. Y a la mañana siguiente, cuando Ernesto la despertó con café y le dijo que un chofer la llevaría a donde necesitara, Consuelo se vistió en silencio y salió de esa casa de Lomas sin saber exactamente qué acababa de pasar. Sin saber cómo nombrarlo. Porque no había habido violencia. No había habido una negativa explícita de su parte. Pero tampoco había habido un deseo genuino y libre. Había habido una trampa construida durante meses con paciencia y precisión. Una trampa hecha de atención y promesas y brandy y chimenea y la desesperación silenciosa de una chica de 20 años que necesitaba que ese hombre la eligiera. Y en el hospital, 48 años después, Consuelo le dijo a Dolores: yo no supe lo que era hasta mucho tiempo después. Entonces no tenía las palabras. Pensé que era mi responsabilidad. Pensé que era parte del trato. Y eso es lo más doloroso. No lo que él hizo. Sino que yo tardé décadas en entender que lo que él hizo tenía nombre. Lo que siguió al primer encuentro fue una relación que Consuelo describiría décadas después no como una relación sino como una jaula con paredes de seda. Ernesto la llamaba. La citaba. Le daba regalos pequeños pero elegantes. Un pañuelo de seda. Un libro de poemas con una dedicatoria escrita a mano. Una pulsera de plata que Consuelo usó durante años sin entender lo que representaba. Y entre regalo y regalo, entre llamada y llamada, Ernesto seguía alimentando la promesa. La telenovela. El papel protagónico. El futuro. Y Consuelo seguía yendo. Seguía estando disponible cuando Ernesto la llamaba porque no ir significaba perder todo. Porque Ernesto nunca lo decía explícitamente pero el mensaje era perfectamente claro. Estás aquí porque yo te traje aquí. Y si yo dejo de querer que estés, desapareces. La telenovela que Ernesto le había prometido se llamó Mientras haya amor. Comenzó a grabarse en 1972. Y Consuelo fue la protagonista. Su nombre apareció primero en los créditos. Su cara en los anuncios de televisión. Y el público la amó porque Consuelo era buena actriz, era genuinamente buena, y todo lo que había vivido, todo el dolor acumulado y sin nombre de los últimos meses, lo vertía en su trabajo con una intensidad que la cámara capturaba con claridad. Mientras haya amor fue un éxito masivo. Consuelo Ríos se convirtió en nombre conocido. Las revistas de espectáculos le hacían entrevistas. La gente la paraba en la calle. Y Consuelo, desde afuera, tenía todo lo que había soñado. Pero por dentro vivía dividida.
Dividida entre la actriz que crecía y florecía y la mujer que cada semana recibía la llamada de Ernesto y sabía que tenía que ir. Porque Ernesto no aflojaba su control cuando el éxito llegó. Lo incrementaba. Porque ahora tenía más poder sobre Consuelo. Ahora no solo controlaba si entraba a Televisa, sino si seguía estando en los mejores horarios, en las mejores producciones, con los mejores directores. Y Consuelo lo sabía. Y eso lo sabía Ernesto también. Hubo una noche en 1973 en que Consuelo intentó resistirse. No fue a la cita de un jueves. Le mandó un mensaje con una chica del estudio diciéndole que estaba enferma. Y al día siguiente, en el set, el director le dijo que 2 de sus escenas habían sido recortadas. Sin explicación. Sin aviso previo. Solo recortadas. Y Consuelo supo exactamente por qué. Y fue al teléfono del pasillo y llamó a Ernesto y le dijo que ya se sentía mejor. Y Ernesto respondió con calma: me alegra saberlo. El jueves entonces. Y colgó. En el hospital, Consuelo le contó eso a Dolores con una voz plana, sin llanto, como quien describe el clima. Y Dolores le preguntó: ¿y nunca le dijiste a nadie? Y Consuelo respondió: ¿a quién le iba a decir, Dolores? Si Ernesto era Televisa. Si Ernesto era la televisión mexicana. Si Ernesto era el hombre que todos admiraban, el productor legendario, el maestro, el que había lanzado a las grandes estrellas. ¿Quién me iba a creer a mí? No era solo Consuelo. Eso fue lo que Consuelo entendió con el tiempo. Lo entendió poco a poco, en conversaciones susurradas en camerinos, en miradas cruzadas entre actrices cuando alguien mencionaba el nombre de Ernesto, en silencios que decían más que cualquier palabra. No era solo ella. Había otras. Había habido otras antes que ella y habría otras después. El sistema era preciso. Ernesto elegía a actrices jóvenes recién llegadas. Siempre de provincia. Siempre sin red de contactos en la ciudad. Siempre con el sueño intacto y la necesidad real de que alguien las viera. Las invitaba al casting. Las elegía. Les daba el primer papel. Las hacía sentir especiales, únicas, descubiertas. Las cenas comenzaban siempre con conversaciones profesionales. Y luego venía la atención personal, el interés, las confidencias, el brandy, la chimenea. Y luego la promesa grande. El papel principal. La estrella. Y una vez que cruzaban esa puerta en Lomas de Chapultepec, la dinámica cambiaba. Porque ahora Ernesto tenía algo sobre ellas. No un secreto explícito. No una amenaza dicha en voz alta. Sino algo más sutil y más efectivo. Tenía su gratitud. Tenía su dependencia. Tenía el hecho de que el éxito de ellas estaba construido sobre su decisión y que esa decisión podía revisarse en cualquier momento. Consuelo mencionó 3 nombres en la grabación. 3 nombres de actrices que habían pasado por lo mismo. Yo no voy a decir esos nombres hoy porque esas mujeres siguen vivas y esa es su historia para contar o no contar. Pero sí voy a decir lo que Consuelo dijo sobre ellas. Que todas callaron. Que todas eligieron el silencio por las mismas razones. Porque no había palabras entonces para lo que estaba pasando. Porque el poder de Ernesto era total. Porque hablar significaba perder todo. Y porque el mundo del espectáculo de aquella época tenía una regla no escrita que todos conocían y nadie cuestionaba. Lo que pasa en los estudios se queda en los estudios. Ernesto Alonso murió en septiembre de 2007. Tenía 90 años. Y México lloró. Los periódicos publicaron obituarios llenos de elogios. El maestro. El productor de oro. El hombre que hizo la televisión mexicana. Y las actrices que lo conocieron de verdad, las que sabían, se quedaron calladas frente a sus televisores viendo los homenajes y sintiendo algo que ninguna de ellas supo nombrar con exactitud. No era alegría. No era alivio. Era algo más complicado. Era el peso de todo lo que nunca se dijo y que con su muerte se hacía más difícil de decir porque los muertos no se defienden pero tampoco se disculpan. Consuelo tuvo una carrera larga. 22 telenovelas. 3 películas. Varios premios. Y cuando la relación con Ernesto terminó de la única forma que esas relaciones terminaban. Ernesto encontró a alguien más joven. Y Consuelo lo supo una mañana cuando llegó al set y vio a una chica nueva que Ernesto miraba exactamente como la había mirado a ella 9 años antes. Y sintió algo que tardó mucho en procesar.
No fue alivio. Fue un dolor extraño. El dolor de entender que nunca había sido especial. Que había sido una en una larga serie. Que la atención, las cenas, los regalos, las palabras hermosas, todo eso había sido un método. No un sentimiento. Después de Ernesto, Consuelo siguió trabajando. Siguió actuando. Y aprendió a separar las dos cosas. Aprendió a dejar la actriz en el set y llevarse a casa a la mujer. Pero la mujer que se llevaba a casa cargaba algo que no sabía cómo soltar. Una desconfianza profunda. Una dificultad para creer que alguien se acercaba sin querer algo a cambio. Un reflejo de alerta cada vez que alguien con poder le prestaba atención. Se casó en 1980 con un hombre que no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo. Un ingeniero civil llamado Roberto. Un hombre tranquilo, de manos grandes y pocas palabras, que la amaba sin condiciones y sin contratos. Y Consuelo lo amó también. O aprendió a amarlo, que a veces es lo mismo. Tuvieron una hija, Laura, que nació en 1983 y que según Dolores, estaba en la sala del hospital aquella noche esperando. Pero incluso con Roberto, incluso con Laura, incluso con la vida construida y digna que Consuelo había construido ladrillo a ladrillo, había algo que no cerraba. Una habitación dentro de ella que mantenía con llave. Que no abría. Que nadie tocaba. Y que con los años fue acumulando todo lo que Consuelo no había podido decir. Dolores le preguntó en un momento de la grabación por qué había callado tanto tiempo. Y Consuelo respondió con una pregunta. Le dijo, ¿tú crees que si yo hubiera hablado en 1972 alguien me hubiera escuchado? Y Dolores no respondió porque la respuesta era obvia. No. Nadie la hubiera escuchado. O peor. La hubieran escuchado para destruirla. Para decir que era una amargada, una frustrada, una actriz que inventaba cosas sobre el maestro porque su carrera no había llegado tan lejos como quería. Ese era el mecanismo. No solo el silencio de las víctimas, sino la infraestructura completa construida para que ese silencio fuera la única opción razonable. Los medios que protegían a Ernesto porque Ernesto les daba acceso. Las revistas que nunca publicaron rumores porque Televisa les retiraba publicidad cuando no cooperaban. Los colegas que sabían y callaban porque el sistema que protegía a Ernesto los protegía también a ellos. Todo un ecosistema construido alrededor del poder de un hombre para garantizar que ese poder no fuera cuestionado jamás. Y Consuelo vivió dentro de ese ecosistema durante décadas. Trabajó dentro de él. Fue exitosa dentro de él. Y nunca, ni en sus momentos de mayor rabia, creyó que tenía la posibilidad real de cambiarlo. Porque las estructuras de ese tamaño no se cambian desde adentro. Se aguantan o se abandonan. Y Consuelo no podía abandonar porque actuar era lo único que sabía hacer. Era lo único que la hacía sentir completa. Y no iba a dejar que Ernesto Alonso le quitara también eso. Entonces siguió. Y cayó. Y actuó. Y fue feliz cuando pudo. Y cuando no pudo ser feliz, fue profesional. Y eso tuvo que ser suficiente durante 40 años. Hasta esa noche de febrero de 2019 en el hospital. Cuando el cuerpo que la había cargado durante 71 años finalmente dijo que ya no podía más. Y Consuelo supo que se iba. Y supo que si no lo decía esa noche, nunca lo iba a decir nadie. Y llamó a Dolores y le dijo, pon tu teléfono aquí. Necesito que alguien escuche. Hubo algo que Consuelo contó en la grabación que Dolores no esperaba. Algo que cambió el tono de toda la noche. Algo que Consuelo había guardado no solo por miedo sino por una razón más complicada. Una razón que tiene que ver con la vergüenza, sí, pero también con algo que se parece al amor aunque no lo sea. Consuelo dijo que hubo un periodo, en 1974, aproximadamente 2 años después de que comenzó la relación con Ernesto, en que ella creyó que lo amaba. O se convenció de creerlo. Y dijo que esa convicción, esa historia que se contó a sí misma para darle sentido a lo que vivía, fue en muchos sentidos lo más difícil de soltar. Porque soltar el miedo es más fácil. El miedo tiene bordes claros. Pero soltar la historia que te contaste para sobrevivir algo, eso duele de una forma diferente. Porque implica admitir que la persona que creías que eras en ese momento también era parte de la trampa. Ernesto era un hombre inteligente. Era culto. Leía. Escuchaba música de verdad, no de fondo sino con atención. Cocinaba los domingos. Y había momentos,
Tardes en su casa de Lomas cuando no había agenda, cuando no había cita profesional, cuando Ernesto simplemente estaba ahí y era cálido y era interesante y hacía reír a Consuelo. En esos momentos ella se olvidaba de todo lo demás. Se olvidaba del poder y del miedo y de las escenas recortadas y de los jueves obligatorios. Y solo estaba ahí. Y pensaba, tal vez es real. Tal vez esto es algo. Y esa ambigüedad, esa imposibilidad de colocar la experiencia en una categoría simple y limpia, fue lo que mantuvo a Consuelo callada incluso en los momentos en que hablar hubiera sido posible. Porque como denuncias a alguien de quien también tienes buenos recuerdos. Como le dices al mundo que un hombre te hizo daño cuando hay tardes en su cocina que todavía recuerdas con algo que se parece a la calidez. Dolores escuchó eso en silencio. Y luego Consuelo dijo algo que Dolores recordaría el resto de su vida. Dijo, el problema no es que fuera todo malo, Dolores. El problema es que era suficientemente bueno para confundirte. Y eso es lo más sofisticado del abuso. Que no necesita ser monstruoso las 24 horas para funcionar. Necesita ser tolerable la mayor parte del tiempo y completamente intolerable en los momentos clave. Y tú te aferras a lo tolerable para aguantar lo intolerable. Y así pasas los años. Consuelo tosió. Bebió agua. Y siguió hablando. Dijo que cuando la relación terminó, cuando Ernesto encontró a la siguiente, Consuelo pasó meses esperando que él la llamara. No para retomar lo que había habido, sino para que le dijera algo. Para que le explicara. Para que cerrara de alguna forma lo que había quedado abierto. Pero Ernesto no llamó. Ernesto siguió conduciendo su vida con la misma calma con que había conducido todo. Y Consuelo entendió entonces que para Ernesto ella había sido un episodio. Completo en sí mismo. Terminado. Archivado. Y eso fue más doloroso que todo lo demás. En sus últimas horas, Consuelo también habló de las que vinieron después. No con envidia ni con rencor. Con algo que sonaba a tristeza y a culpa. Porque Consuelo sabía los nombres. Sabía quiénes eran las chicas nuevas que Ernesto elegía. Las veía en los pasillos de Televisa. Las veía en los sets. Las veía llegar con esa misma expresión que ella había tenido al principio. Esa expresión de no creer la suerte que tenían. Y Consuelo no les dijo nada. No les advirtió. No se acercó a ninguna de ellas para decirles ten cuidado, como Fernanda le había dicho a ella sin decirle nada realmente. Y Consuelo llevaba esa culpa como se lleva una piedra dentro del zapato. Siempre presente. Nunca suficientemente grande para detenerse. Pero nunca ausente. Dolores le preguntó por qué no les había dicho nada. Y Consuelo dijo, porque yo también había pasado por lo mismo y no lo llamaba por su nombre todavía. Porque si les decía algo, ellas me iban a preguntar qué y yo no iba a poder responder con claridad. Y porque una parte de mí, la parte más oscura, pensaba que si yo había aguantado ellas también podía. Y eso es algo que me avergüenza. Eso es algo que llevo conmigo hasta aquí. Aquí Consuelo se quedó callada un momento. Y Dolores dijo que pudo escuchar en la grabación el sonido del oxígeno, el pitido distante de los monitores, el silencio del hospital de madrugada. Y luego Consuelo dijo, pero también hice algo. Una vez. Una sola vez. En 1979 había una chica, Marisol se llamaba, 20 años, de Monterrey, idéntica a como yo era cuando llegué. Y la vi saliendo de la oficina de Ernesto con esa expresión. Y me acerqué y le dije en voz baja, no estás obligada. Y nada más. No le dije más. Y Marisol me miró sin entender muy bien. Y yo me fui. Y Consuelo dijo, no sé si eso le sirvió de algo. No sé si cambió lo que pasó después. Pero fue lo único que pude hacer en ese momento. Y lo hice. Y al menos eso. La grabación tiene un momento, aproximadamente a las 4 de la mañana, donde Consuelo pregunta qué hora es. Y Dolores le dice. Y Consuelo dice, me queda poco. Lo siento. Y Dolores le pregunta si quiere que llame a Laura, su hija. Y Consuelo dice, todavía no. Déjame terminar primero. Y siguió hablando. Habló sobre lo que hubiera querido que fuera diferente. No la carrera. No los papeles ni los premios ni la fama. Sino la libertad. Dijo, lo que yo quería era actuar libre. Sin que eso me costara algo que no elegí pagar. Y no pude tenerlo entonces. No había forma de tenerlo.
Pero ahora las cosas están cambiando. Ahora hay palabras para lo que a mí me pasó. Ahora hay mujeres que hablan. Y yo quiero que lo que yo viví sea parte de esa conversación, aunque sea desde una grabación en un hospital a las 4 de la mañana. Hacia las 5 de la mañana, Consuelo le pidió a Dolores que abriera la ventana. La ventana de la habitación del hospital daba a un patio interior sin mucha vista, pero Consuelo dijo que quería sentir aire. Y Dolores abrió la ventana y entró un poco de frío de febrero, y Consuelo cerró los ojos y respiró profundo una vez. Y dijo, así está bien. Y luego siguió. Habló de su hija Laura. Dijo que Laura nunca supo nada de esto. Que la protegió conscientemente de esta historia durante todos estos años. Y que ahora, escuchando la grabación, Laura iba a saber. Y que eso le daba miedo y alivio a la vez. Miedo porque las madres siempre quieren ser perfectas para sus hijos aunque sepan que no lo son. Alivio porque el peso de un secreto guardado solo en una persona es diferente al peso de un secreto compartido. Y Consuelo quería que alguien más cargara un poco de ese peso antes de que ella se fuera. Dolores le preguntó si quería que publicara la grabación. Si eso era lo que buscaba al pedirle que grabara. Y Consuelo respondió, eso lo decides tú. Yo solo quería contarlo. Que existiera en algún lugar además de adentro de mí. Lo que hagas con eso ya no va a depender de mí. Y Dolores guardó la grabación. Y la guardó durante 5 años. 5 años sin saber qué hacer con ella. Porque publicarla significaba exponer a Consuelo, a su hija, a las mujeres cuyos nombres Consuelo había mencionado. Significaba abrir una conversación que mucha gente prefería no tener. Significaba decir en voz alta que uno de los nombres más respetados de la televisión mexicana había construido parte de su legado sobre el silencio forzado de mujeres que no tuvieron opción. Pero también guardarla en silencio significaba exactamente lo mismo que había significado callar durante décadas. Significaba que el mecanismo seguía funcionando. Que las palabras de Consuelo se quedaban encerradas en un teléfono, en un cajón, en la misma habitación oscura donde habían vivido siempre. Y Dolores decidió que no iba a guardarlas más. Lo que vas a escuchar ahora es un fragmento de esa grabación. La voz de Consuelo Ríos Montoya, 71 años, actriz, mujer, a las 5 de la mañana del 13 de febrero de 2019, horas antes de morir. Una voz que no debería haber tenido que esperar tanto para ser escuchada. La voz dice, yo no me arrepiento de haber actuado. Me arrepiento de haber creído que era el precio. Que tenía que haber un precio. Que la única forma de que alguien me viera era dejando que me vieran de esa manera. Y eso no era verdad. Nunca fue verdad. Solo era lo que el sistema necesitaba que yo creyera para funcionar. Y luego silencio. Y luego Consuelo dice, ya puedes llamar a Laura. Laura Medina Ríos llegó al hospital a las 5:40 de la mañana. Entró a la habitación y vio a su madre con los ojos cerrados y pensó por un segundo que llegaba tarde. Pero Consuelo abrió los ojos cuando escuchó la puerta. Y miró a su hija. Y sonrió. No hablaron de la grabación esa noche. Laura no sabía todavía que existía. Solo se sentó junto a la cama y tomó la mano de su madre. Y estuvieron así en silencio, madre e hija, mientras afuera el hospital comenzaba a despertar con el turno de la mañana y la luz de febrero entraba por la ventana abierta. Consuelo Ríos murió a las 7:17 de la mañana del 13 de febrero de 2019. Con la mano de Laura en la suya. Con el aire frío de febrero en la habitación. Con Dolores sentada en la silla del rincón guardando en el bolsillo el teléfono con la grabación. Los obituarios que salieron ese día y los siguientes hablaron de su carrera. De las telenovelas. De los premios. De la actriz querida que había llegado de Guadalajara con un sueño y lo había cumplido. Y todo eso era verdad. Pero era solo una parte de la verdad. La parte que el mundo había visto. La parte que el sistema había permitido que existiera en público. La otra parte estaba en un teléfono en el bolsillo de una enfermera. Cuando Dolores le entregó la grabación a Laura, 3 semanas después del funeral, Laura la escuchó sola en su departamento de madrugada. Escuchó las 5 horas completas. Y lloró. No solo por su madre sino por la mujer que su madre había sido antes de ser su madre. Por la chica de 20 años que llegó a esta ciudad con un vestido azul y una carta de recomendación y se encontró con un sistema que la esperaba. Por todas las noches que Consuelo había cargado esto sola mientras afuera era la actriz perfecta, la mujer fuerte, la profesional impecable.
Y Laura decidió que esa historia no se iba a quedar en un cajón. Lo que Consuelo vivió no fue un caso aislado. Fue un patrón. Un patrón que existió durante décadas en la industria del espectáculo mexicano y que fue posible porque contaba con la complicidad activa de instituciones, medios y personas que se beneficiaban del silencio. Ernesto Alonso no operaba en el vacío. Operaba en un sistema que lo protegía porque protegerlo era conveniente para todos los que estaban adentro. Y ese sistema no murió con Ernesto. Los sistemas no mueren con las personas que los encarnan. Los sistemas mueren cuando se les nombra. Cuando se les describe con precisión. Cuando las personas que vivieron dentro de ellos deciden que su historia importa más que su silencio. Consuelo Ríos tardó 48 años en encontrar ese momento. Y lo encontró a las 3 de la mañana en una cama de hospital con un teléfono prestado y una enfermera que la escuchó sin juzgarla. Y eso tuvo que ser suficiente. Y fue suficiente. Porque hoy tú estás escuchando esto. Y mañana alguien más lo va a escuchar. Y la cadena que Ernesto Alonso construyó con tanto cuidado, esa cadena de silencio y dependencia y olvido conveniente, se sigue rompiendo. Un eslabón a la vez. Una voz a la vez. Una historia a la vez. Como la historia de Consuelo. Que llegó a esta ciudad con un vestido azul y un sueño. Y que a pesar de todo, fue la actriz más valiente que este país nunca supo que tenía.